Entonces, también esto es emblemático porque nos habla, nos muestra, es un caso concreto en el que se muestra cómo operaba el sistema de la corrupción durante 60 o 70 años. Creo que me estoy quedando corto, porque esto empezó en los años 50, cuando se formó en el presupuesto nacional el ramo que se llamó después 23, que eran los gastos discrecionales del presidente de la República. En el presupuesto había un gran lugar en donde el presidente repartía de acuerdo con sus decisiones políticas y personales. Esa situación se prolongó durante mucho tiempo y fue generando poco a poco una estructura de lo que llamamos el Estado corrupto. No es que en México hubiera corrupción como la puede haber en cualquier parte. Nosotros no teníamos ese problema, nunca lo tuvimos. Nosotros tuvimos una estructura de Estado corrupto cuando la corrupción se conformó en uno de los principales instrumentos de la gobernanza del país. Por eso llegó a todas partes, por eso se extendió. El Estado es la corporación de la sociedad que tiene pues mayor presencia, mayores recursos, mayor injerencia en todas las actividades económicas, sociales, culturales, etcétera. Un Estado corrupto se mete a todas partes y tiene que ir incorporando a más y más gente. Eso fue lo que nos ocurrió como fenómeno. Siendo la corrupción uno de los principales instrumentos de la gobernación del país, se presentó en la empresa, en la escuela, en todos lados, llegó a todas partes. No solamente era el presupuesto, era también toda la gestión pública la que fue víctima de la corrupción como sistema. Esto que nos diferencia hace que el problema sea más complejo en México. Este es el primer gobierno que declaró desde el principio, bueno, lo declaró desde antes de ser gobierno, que era una de las fundamentales planteamientos programáticos, que declaró y que ha actuado para desmantelar el Estado corrupto. Sin embargo, este inmenso problema pues va a tener que continuar. Es importantísimo que continúe. Esto que por primera vez tuvimos, nunca un gobierno se propuso combatir el sistema de la corrupción. Nunca. Era parte del sistema de la corrupción. Llegó un momento en que Carlos Salinas reorganizó el sistema de la corrupción. No solo lo elevó, sino también introdujo una serie de elementos organizativos, lo perfeccionaron. Este es uno de los países del mundo en donde los neoliberales no solamente trasladaron propiedad pública a manos de corporaciones privadas e individuos, sino que siempre se hizo en esquemas de corrupción y no en todos los países se hizo igual. Nosotros destacamos, y pregunten por todos lados, entre los economistas y los periodistas, la gente que observó el fenómeno de la privatización de recursos públicos y de propiedad pública durante el neoliberalismo, y todos coincidirán en que México destaca porque tiene una característica muy propia. No es el único país, también hay otros, no voy a mencionarlos, pero hay muchos en Eurasia, hay muchísimos que hicieron eso. Al momento en que se cayó algo, repartieron todo, hicieron grandes millonarios, gigantescos, fortunas, pero eso ocurrió aquí.
también, y es característica de México. Entonces, la lucha contra el Estado corrupto lo podemos ver como un botón de muestra, aquí, en esa gráfica. Tomaban el dinero, lo llevaban, le daban la vuelta a través de Barbados, lo tomaban como, ¿no?, paraíso de tránsito y llegaba a Florida. Bueno, no es nada raro que García Luna haya escogido Florida para ir a hacer ahí su residencia. Este conglomerado empresarial, claro que le daba dinero a García Luna. Como nosotros descubrimos unas entregas de 10 millones de dólares, pues ahí está la evidencia para poder reclamar ese dinero y todo lo demás. Eso fue lo que hizo el gobierno de México. Este acontecimiento es algo que nunca había hecho el gobierno. El gobierno mexicano en la historia ha hecho muchas reclamaciones internacionales, muchas, pero un juicio de este tipo, de una trama de corrupción para recuperar el producto de la corrupción, no hay registro. Porque esta es una característica nueva que está teniendo ya México. Es decir, un aparato público, una dirección del Estado, pues básicamente del gobierno, que le declara pues la guerra, por decirlo así. No está bien usado ese término, tendríamos que decirle que se ha declarado pues la acción permanente, continuada, sistemática, enérgica en contra del Estado corrupto para desmantelarlo. Esta es una muestra. Hay muchísimas otras, ¿no?, en la que por primera vez un gobierno se empeña pues en el combate a la corrupción como sistema que tanto daño le ha hecho a México y que tanto daño no solamente le ha hecho a las familias, a las personas, a los trabajadores, sino también a la forma de funcionamiento de las instituciones públicas. Tenemos una herencia, bueno, pues ustedes lo viven a diario, como todos. Continuar ese esfuerzo, no detenernos, es una clave. Cualquier traspié nos podría llevar a lo que ya sabemos que fue y cómo se gestó esta desgracia. Le llamamos a algunos Estado corrupto, se oye horrible, pues eso es. Muchas gracias.